Buenos días, buenas tardes, no, buenos días todavía. Buenos días, mis amados. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Tan bueno es tener con nosotros nuestra hermana Esmeralda de Nueva. Yo creo que el hombre más contento es el hermano Aider. ¿Ah? Y la hermana dice que él casi murió mientras que ella estuvo afuera porque ella vino y el hombre es flaquito. Pero qué bien. También tenemos Graciela. Ustedes saben dónde está Graciela, ¿cierto? Bueno. Y usted acabó de llegar de España también, ¿cierto? Graciela es la hermana de la hermana Luz Piedad. Y entonces, bienvenida, Graciela. Qué bien como el hermano Eduardo nos recordó por la mañana, ¿cierto? De estar unánimes, juntos, con la misma pasión, ¿cierto? ¿Y cuál es nuestra pasión? Al Señor Jesucristo, ¿cierto? Sin Cristo, ¿cómo somos? ¿Qué dice la Escritura? En el mundo sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, ¿cierto? Sin Cristo estamos sin Dios, sin esperanza. Y queremos animar a todos. Si no tiene a Cristo, no tiene a Dios. Si quiere tener a Dios, tiene que tener a Cristo. ¿Cierto? Hermanos, vamos a abrir, vamos a seguir hoy pensando en el libro de Hechos, pero vamos a leer Mateo 28, versículos 18 a 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os han mandado, y aquí yo estoy con vosotros algunos días hasta el fin del mundo. Todos los días. Estamos despiertos, les felicito. Vamos ahora a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y vamos a leer solamente versículos 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía
profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los ha llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Podemos leer capítulo 14, versículo 22, capítulo 14, versículo 22 o 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado y con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Padre, en esta mañana venimos a tu presencia dándote gracias de nuevo por tu palabra, que es una palabra viva y eficaz. Es una palabra, Padre, que nos corta, que es el camino, nos muestra el camino, es la luz. Y Padre, queremos en esta mañana que tú nos hablas por medio de aquella. Padre, esto te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en esos días, escuchando unos comentarios de un hombre que nos decía que los apóstoles, Pedro, todos esos discípulos del Señor, se desengancharon, dice él, de la Escritura. Y cuando yo leo el libro de Hechos, yo no encuentro cómo o dónde los apóstoles se desengancharon de la Escritura, ¿cierto? Ellos confirmaron, ellos utilizaron la Escritura para confirmar lo que ellos habían dicho. Aún Pedro dice que lo que las Escrituras, las profecías de las Escrituras dicen son de más valor de las cosas que él había visto con sus propios ojos, ¿cierto? Eso es lo que dice Pedro. Pero, hermanos, estamos viviendo en tiempos donde hay hombres que hablan muy bonito. Parecen muy sinceros en su hablar, pero están hablándonos lo que no está en las Escrituras. En esta mañana, hemos venido hablando de la iglesia primitiva. Y hermanos, la iglesia primitiva no era una iglesia de tontos. No era una iglesia de ignorantes. No era una iglesia de personas que no sabían lo que estaban haciendo y ahí como ciegos en la oscuridad, tratando de encontrar su camino. No, ellos sabían porque ellos habían andado con Jesús. Y ellos
ellos con la escritura antigua. Me llama la atención de Pablo. Pablo era, ¿cómo era Pablo? O Saulo. Un opositor de Cristo, de la iglesia primitiva. Un hombre que hacía todo lo posible para acabar con ella. Pero era un estudioso. Había estudiado la escritura. Sabía lo que decía la escritura. Y de la misma escritura quería refutar a Jesús de Nazaret. Y hasta que el Señor le apareció en el camino a Damasco. Pero el punto que me llama la atención es que recordamos que él fue llevado hasta Damasco, ¿cierto? Los siervos llevándolo porque él estaba ciego. Y estuvo 3 días en Damasco cuando el Señor manda a Ananías. ¿Y qué hizo Saulo después de hacerse bautizar? ¿Qué hizo él? ¿Fue a un instituto bíblico y aprendió allá? No, dice que él predicó enseguida a Jesús. ¿Por qué él predicó como un ignorante que no sabía nada? No, él predicó porque él sabía, y cuando él tuvo un encuentro con Jesús, él sabía que este Jesús, el que yo estoy persiguiendo, ese Jesús es real. Él sí es el Hijo de Dios, el quien murió por mis pecados en la cruz del Calvario. Y él tenía todo esto del Antiguo Testamento, tenía todo ahí, y es como todas las cosas empezaron a caer en su lugar, ¿cierto? La rompecabezas como de un momento a otro se compuso. Entonces, la iglesia primitiva comenzó el día de Pentecostés, en capítulo 2 de Hechos. Y la nueva iglesia perseveraba unánimes, como hemos dicho en esta mañana, en la enseñanza, la doctrina. Hermanos, no tengan miedo de la palabra doctrina. La palabra doctrina simplemente quiere decir enseñanza, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y perseveraban unánimes en la doctrina, en la comunión, en la cena del Señor, el partimiento del pan y en las oraciones. La invitación, hermanos, sigue siendo vigente. Martes por la noche quiero ver todos. Unánimes en oración. La iglesia crecía cada día. Los historiadores dicen que puede ser que la mitad de Jerusalén había convertido a Cristo en ese tiempo. Y cuando miramos los números, son números grandes, 3,000, 5,000, 4,000. Capítulos 5 y 6, el pecado entró a la iglesia, la mentira, el engaño, la murmuración. A veces creemos que esas cosas no son muy dañinos, ¿cierto? Pero hacen mucho daño en la iglesia de Dios. Capítulo 7, 8, la persecución a causa de Cristo y del Evangelio. Y tenemos a Esteban siendo apedreado y Saulo siendo
eh, siendo ahí, ¿cierto? Dando su palabra, su consentimiento. Y en capítulo 9, la semana, hace unos 15 días o 20 días, hablamos de un nuevo personaje. El pez grande, podemos decir, Saulo de Tarso. Dice en Gálatas, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Ahí el hombre que era el que asolaba la iglesia es creyente. Es un hombre fiel al Señor. Tremendo, ¿cierto? A veces creemos, no, pero ese fulano, este señor, nunca va a llegar a Cristo. Imagínense cuántos de esos creyentes de ese tiempo habían pensado eso, que no, tenemos que vivir el resto de nuestra vida con ese Señor, persiguiéndonos. ¿Qué nos muestra? Dice en Romanos 7, cuando se abundó el pecado, ¿qué pasó? Se abundó la gracia. Hermanos, se abundó la gracia. ¿Es el mismo Dios que obra hoy como obraba en aquel tiempo? Dios puede salvar a esos hombres que hoy día están persiguiendo la iglesia. Hermanos, yo pienso en hombres como Richard Dawkins. Es un ateo. Y es un hombre que burla el cristianismo. Burla. Nosotros somos un poco de locos para él. Y cada rato yo digo, Señor, salve a este hombre. Ese hombre necesita a Cristo. En lo que hemos leído en esta mañana, hemos leído sobre, una nueva iniciativa en la iglesia local. Hemos visto la iglesia viniendo, desarrollándose. Y en capítulo 13 tenemos una nueva iniciativa de la iglesia primitiva. Una nueva experiencia. Un proyecto, podemos decir. Y ese es cuando nosotros en nuestras vidas tenemos nuevas experiencias, nuevos proyectos, nuevas iniciativas en nuestra vida. Hay experiencias buenas, ¿cierto? Yo escuché hace muchos años una pareja abrieron un negocio en su barrio. Y el primer sábado abrieron un sábado y vendieron como en aquel tiempo 1.200.000, algo así en ventas. Y que era bastante plata en aquel tiempo. Y ellos todos, ¿cierto? Gozosos porque habían vendido tanta mercancía en un día. Una experiencia buena, ¿cierto? Agradable. Pero hay momentos cuando hay cosas tristes y malos, ¿cierto? Pasan en las nuevas experiencias. Y en la iglesia primitiva vemos algo de eso. Nuevas experiencias, nuevas situaciones en la iglesia. Y había como a veces agridulce, ¿cierto?
las cosas. Y la iglesia primitiva no es una excepción. Miles salvos, ¿cierto? Miles en primer día de primer mensaje evangelístico de Pedro y miles de personas salvos, bautizados. Nosotros aquí cuando hay bautizos, andamos como cara de vaca. No, es algo de alegría, ¿cierto? Es algo de alegría ver. Hay muchas veces hay lágrimas de gozo, de alegría por las personas que están testificando de su fe en Cristo. Las enseñanzas, ¿disfrutamos de las enseñanzas o vamos a la casa como todos arrastrados? No, hay gozo, ¿cierto? Uno a veces escucha a hermanos hablando y diciendo, hermano, yo recuerdo cuando el hermano fulano predicó hace como 5 años y dijo tal cosa. Y yo, oye, ¿cómo así que yo a veces ni recuerdo hace cuántos años? Aunque sí, a veces recuerdo mensajes que escuché hace muchos años. Pero cosas que nos impactaron, ¿cierto? La enseñanza de la Escritura. La comunión, cuando estamos juntos, cuando tenemos eventos juntos, son momentos de alegría, de gozo, de agradable, ¿cierto? La comunión entre hermanos, la oración. ¿Quién no le disfruta de la oración, del tiempo de oración como iglesia? Pero también hay tristezas cuando hermanos apartan de la fe, las persecuciones, el rechazo, la pobreza. A veces hay pobreza y en el caso de la iglesia primitiva hasta muertos, ¿cierto? El hombre más temido por los creyentes, ahora salvo. Y había alegría, ¿cierto? El hombre más temido, salvo por la gracia de Dios. Hay primeros eventos, cuando empezamos hoy, estamos celebrando algo nuevo hoy. ¿Dónde? En Buga, ¿cierto? Los hermanos allá están celebrando la cena del Señor en Buga. Por primera vez. Lo único tristeza que tengo yo es que no pudiera estar. Pero estamos contentos por los hermanos en Buga. Los primeros convertidos, yo recuerdo el primer hombre que conoció al Señor, que cuando yo llegué a Tuluá, que conoció al Señor. Alirio se llamaba. No sé dónde está ahora, está hace muchos años no le veo. La última vez que lo vi, seguía caminando con el Señor. Los primeros bautizos por allá en el Río Frío, por el puente que va para Chotoco. Pasamos por allá en esos días y me hizo recordar la primera cena que ellos, ¿cierto? Imagínense recordando al Señor unidos. Pero en capítulo 13 y 14 tenemos los primeros misioneros, Bernabé y Saulo, con Juan Marcos. Y quiero que
nosotros podemos mirar un poquito en esta mañana de esta parte de la iglesia local. De enviar obreros, de encomendar obreros, de separar para la obra del Señor obreros. Nosotros estamos en este momento orando al Señor y estudiando sobre ancianos. Y vamos, si hay tiempo, hablamos un poquito de eso al terminar. El mandato del Señor es ir y hacer discípulos de Tuluá. ¿Dijo el Señor eso? De todas las naciones. Hermanos, nosotros como iglesia debemos tener una visión más allá de esa ciudad. Más allá de mi entorno. Nosotros necesitamos mirar ya. A veces a veces veo en Colombia, podemos pensar, no, pero ¿cómo pueden nosotros como colombianos mirar afuera de Colombia? Porque el Señor dice ir y hacer discípulos. Esa fue para los de Inglaterra, los de Australia, los de los Estados Unidos. ¿Ese mandato es para ellos o es para la iglesia de Jerusalén en aquel tiempo? No, esa ni era, y la iglesia de Jerusalén. A esa iglesia primitiva, ese era el mandato del Señor a ellos, o este mandato va a nosotros también. A veces somos cortos de vista. Yo recuerdo cuando dije a un tío mío que íbamos a venir a Colombia y él dijo, no, pero ¿por qué va allá cuando hay necesidad acá en Australia? Y tiene razón. Pero eso significa que nosotros no debemos mirar afuera. ¿Cómo sería tener un obrero de Colombia encomendado a la obra en la China, en la África? ¿Hemos pensado eso o no? ¿Hemos considerado eso como una posibilidad? Hay unos en Bogotá donde hermano Miguel Dubli cree que tienen dos hermanos subiendo al Señor en otros países. Y me parece que cuando él me contó, de verdad sentía una pequeña chuzón de culpabilidad, ¿cierto? Nosotros necesitamos ver la visión del Señor. ¿Y cuál es la visión del Señor? Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, en Hechos capítulo 13, tenemos un nuevo evento, la encomendación de obreros. Más o menos el año 47 después de Cristo. Antes de ancianos, había profetas y maestros, hombres espirituales,
Y dice que ellos ministrando, pero ministrando estos al Señor. Ellos estaban juntos, esos 6 hombres, dice que ahí. Y esos hombres juntos, ministrando al Señor, adorando, orando, buscando la presencia del Señor en comunión. La palabra ministrar aquí no es la palabra diácono. En otras partes habla de ministrar, de ministros, ministrar y de servir. Habla de los diáconos, pero esa es otra palabra. Y es el servicio de sacerdotes delante del Señor. Y evidentemente aquí está en el contexto de iglesia. Esos hombres espirituales me hizo pensar en Juan, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Y él dice, yo estaba, ¿cómo? En el Espíritu, en el día del Señor. Y esos hombres delante del Señor, adorando al Señor, orando al Señor, y recibieron la voz del Espíritu Santo, ayunando, sentían la agencia de la dirección y ayuda de Dios. Y el Espíritu dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Y después dice, ayunando y orando, les pusieron las manos y los despidieron. Los enviaron a la obra, a predicar, a ir, a ser discípulos. La iglesia del primer siglo en Antioquía ya no es en Jerusalén, ya es Antioquía, un poquito más norte por el lado de la costa. Y la iglesia de Antioquía, una iglesia misionera, una iglesia que quería enviar a personas a servir, a predicar el Evangelio. Y tenemos Bernabé y Saulo, los primeros misioneros encomendados. ¿Por qué digo encomendados? Ellos no eran unas ruedas sueltas. Ellos no eran, no, es que el Señor me habló y me dijo que tengo que ir a tal parte. Y a veces escuchamos esos hermanos, donde hermanos que no, es que el Señor me dijo y yo voy a tal parte. Y sin el consentimiento de los demás. Pero en ese caso tenemos unos hombres espirituales, unos hombres que están mirando, buscando la dirección del Espíritu Santo y unánimes, juntos. Recuerdo el día que fui a hablar para compartir el deseo que mi esposa y yo tenía de servir al Señor. Y el anciano me dijo, hermanos, nosotros sabíamos. Hemos equivocado en no tomar la iniciativa. Hermanos, es bueno cuando podemos como congregación decir amén, ¿cierto? A la obra en Buga, a la obra en Bugla Grande, a la obra en Neiva. ¿Es bueno o no? Y esos hombres siendo encomendados, entonces eso significa que ellos salieron con el
aval de la iglesia local. Qué bueno es cuando uno siente el apoyo, el aval de la iglesia local para ir a cualquier ministerio. Y leímos que ellos fueron a Chipre. Chipre es una isla, primeramente, ahí el Señor obró. Después a Antioquía de Pisidia. Hay dos Antioquías. Antioquía de Pisidia y Antioquía que está un poquito norte de Israel. Antioquía, Pisidia está mucho más lejos, sin la costa. No, creo que no es en la costa, está más arriba. En Turquía, lo que hoy día es Turquía, media Turquía, en centro de Turquía. Iconio, Listra y Derbe. Tenemos los apóstoles, Pablo, Saulo y Bernabé. Hicieron ese recorrido predicando el evangelio. Es posible que en este viaje, primer viaje misionero, es cuando Timoteo conoció al Señor, aunque no escuchamos de él hasta la segunda carta, la segunda viaje misionero en capítulo 17. Pero es posible que Timoteo conoció al Señor o era fruto de ese primer viaje misionero. Y ahora, en capítulo 14, tenemos otro nuevo evento. Personas conocieron al Señor, iglesias están formados, pero hay una necesidad de algo, una necesidad de liderazgo. Y entonces ellos regresaron, regresaron por el mismo camino y construyeron ancianos en cada ciudad, dice versículo 23 de capítulo 14. Y otra vez, por primera vez, tenemos ancianos en la iglesia primitiva. Un término común. A veces podemos pensar, bueno, ¿por qué ancianos? Pero es una palabra común en Israel y Egipto desde el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 3, versículo 16 dice, ve y reúne a los ancianos de Israel. ¿Quién está diciendo eso? Moisés. ¿Cierto? Entonces ahí están los ancianos de Israel. Son los líderes, los hombres que dirigentes que del pueblo, hombres de gobierno del pueblo. En capítulo 4 de Hechos en el Nuevo Testamento, tenemos la palabra otra vez ancianos, pero hablando de los ancianos del pueblo de Israel, no ancianos de la iglesia. Y es cuando Juan y Pedro y Juan, creo que están los religiosos judíos los llaman a un concilio para hablar con ellos de lo que ellos estaban hablando. Y estos ancianos ahí son los ancianos del pueblo de Israel, no los ancianos de la iglesia. Entonces es una palabra que la Escritura utiliza. No es una palabra espiritual en un sentido, es una palabra común, pero la iglesia primitiva tomó ese título de los hombres que Dios había levantado para guiar su obra. Los que están al frente de la iglesia como sobreveladores.
La Biblia nos habla de tres grupos o tres nombres, no tres grupos. Son el mismo grupo, ancianos, obispos y pastores. Siempre en plural. Cuando usted lee la escritura, siempre va a encontrar esas palabras en la iglesia utilizado como en forma plural. En Hechos 20, versículo 17, cuando Pablo dice que él llama a los ancianos, dice, envió pues desde Melito a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo llama a esos hombres. En Tito capítulo 1, versículo 5, por esa causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y estableciese como ancianos en cada ciudad, así como yo te mando. Entonces, tenemos ese nuevo evento en la iglesia necesitando ancianos para ser los guías de la congregación. Y encontramos que esos hombres son de un carácter importante. Su carácter es importante. Su manera, su conducta, su manera de vivir es importante. Y en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo dice, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo. Entonces, él les anima a mirar a sus vidas, a mirar cómo es su vida. Y en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7 dice, también es necesario que tengan buen testimonio. Dice anterior, es necesario que sean irreprensibles. Y esos son los hombres que el apóstol Pablo buscaba en su iglesia, en la iglesia del Señor. Hombres que para guiar a la congregación. Unas 4 áreas de carácter de integridad, de carácter o integridad personal. Esos hombres tenían que tener un aspecto de su vida, su carácter personal. Eso significa solos. Cuando ellos están solos, sus pensamientos, cuando nadie está con ellos. Esos son los hombres que Dios necesita en su iglesia, que no son hombres que tienen como cosas secretos ahí, pecados escondidos. Es triste cuando en el último año ha pasado tanto digo iglesia en el sentido generalizando, pero es tan triste cuando vemos cosas que han pasado con pastores de iglesias, donde han salido sus pecados escondidos. Esta semana mi esposa me contó de un hombre en Australia, aún de las congregaciones nuestras, que tenía un patio oscuro de su vida. Algo que nadie sospechó, ni su esposa. En lo personal. Él murió el año pasado, o este año, ¿cierto? Al principio de este año o terminando el año pasado. Murió. Y ahora la congregación donde
el IVA, tienen que pagar una millonaria de plata para solucionar el problema que él tuvo. Porque fue demandar a la iglesia. Hermanos, es tan importante. Nuestros ancianos, su vida personal. Cuando usted está solo, frente de su computador, con su celular, todas esas cosas, hermanos. Cuando nadie le está viendo, su familia, él a solos con su esposa y sus hijos, su comportamiento en el hogar. Nosotros, usted puede venir acá, abrazado con la esposa y los hijos como soldados atrás. Un ejército. Pero en la casa es otra cosa diferente. Hermanos, necesitamos mirar nuestros pies. Usted puede venir acá. Aquí, mi hermano, que el Señor te bendiga. Y en la casa usted es un tirano. Y la única razón por la cual sus hijos vienen es porque saben que si no vienen, van a recibir una cascada cuando llegue a la casa, ¿cierto? Social. Y cuando hablo de social, estoy hablando afuera en la calle. No estoy hablando aquí en la iglesia. Estoy hablando afuera, su vecindario. ¿Qué dicen sus vecinos de usted? ¿Qué dicen los en su trabajo? ¿Cómo es usted como trabajador? El perezoso, el que siempre se queja, el siempre que está hablando mal de la empresa. En el deporte, cuando usted está jugando en la cancha. Con sus amistades. De que se habla, se reía con los chistes verdes. Aún cuando están en eso, usted se añade uno ahí, ¿cierto? Su vida personal, su vida familiar, su vida social, su vida espiritual. Usted con el Señor. Esas son cosas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, pero podemos ver con su actitud, ¿cierto? Con su vida. Pero hay otra cosa que quiero añadir, es en cuanto a la iglesia. Su relación con los miembros de la iglesia. ¿Es un interés genuino? ¿Su interés en los hermanos, los otros hermanos, es algo genuino o es porque usted está queriendo comprar? Sabemos lo que significa, ¿cierto? Dice en Pedro, 1 Pedro 5:2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Esas son las cosas que nosotros hemos, en las charlas que hemos tenido en el último año sobre los ancianos. Esos son los temas que hemos hablado y vamos a seguir hablando. Pero dice aquí apacentar la grey de Dios. Es atender a las necesidades físicas, emocionales y espirituales.
Eso no significa que porque usted se metió en una deuda que no puede pagar, que nosotros tenemos que atender a su problema, ¿cierto? Pero por lo menos estamos tratando de ayudarle a cambiar cosas en su vida. Cuando alguien tiene problemas emocionales y estamos ayudando, a veces tenemos que sí ayudar con dinero, pero cuando hay emocionales por cosas que uno ha hecho, pero es para guiar y espiritual para ayudar, atender a esas necesidades, apacentar. La palabra apacentar viene de pastorear, ¿cierto? De rebaño, de ovejas, y el pastor los lleva al campo para darlos lo que ellos necesitan en el día, ¿cierto? Y el pastor sabe que cuando las ovejas necesitan agua, cuando las ovejas necesitan pasto verde, cuando las ovejas necesitan más pasto seco, ¿cierto? Para sus necesidades. Entonces, apacentar, cuidar, proteger, no aprovechando de ellos. Hermanos, es impresionante la cantidad de pastores que uno escucha, de pastores que aprovechan del rebaño. Una mujer que está en problemas emocionales y el pastor está metiéndose con ella. Hermanos, no debe ser, es cuidar el rebaño, no manipulándolos, no aprovechando de ellos en su momento difícil, aprovechando para enamorarse de ella o de abusarla de ella. Y hoy día es no solamente las mujeres, es los niños. Cosas que no debemos aún nombrar entre nosotros como iglesia. Y están en la iglesia, hermanos. Hombres abusando niños. Y tienen título de pastor. Ejemplos. Modelos en fe. En amor, pureza, conversación, las conversas nuestros siempre se tiran al lado como ustedes saben que está hablando, ¿cierto? Y doctrina. Hermanos, la doctrina, la enseñanza del Señor, la doctrina de los apóstoles. Me llama la atención cuántos hombres que han apartado de la doctrina de los apóstoles a doctrinas de hombres. Y la gente atrás de ellos, y ahora hay tanta maldad ahí. Porque apartaron de la doctrina. La doctrina que nos lleva a la santidad. En vez de que nos lleva a santidad, nos lleva a la perfección. A la envidia, a la codicia, en vez de llevarnos a Cristo. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ser imitadores de Cristo, hermanos. Ese es lo que necesitamos hacer. Ese es lo que los ancianos de nuestra congregación deben ser. Hombres que de verdad son imitadores de Cristo. No imitadores de esos hombres de
esas teleevangelistas que ni son evangelistas, sino a hombres que siguen a Cristo en su vida. Eso es lo que hizo la iglesia primitiva. Escogieron hombres, entre ellos, que eran irreprensibles, hombres de fe, hombres que andaban con Jesús. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a mirar a nuestros hermanos que de verdad son escogidos de Dios. Padre, ayúdanos a mirar allá afuera al mundo que necesita a Cristo. Padre, gracias te damos por la persona de Cristo. Amén. Recordando, hermanos, que hoy por la noche es la predicación del Evangelio y que el Señor les guarde. El martes, reunión de